Bueno, sobre esta parte siguiente del texto en la que nos quedamos, la performatividad como apelación a la cita, yo creo que esa es tal vez una de las que más nos conciernen desde el psicoanálisis. Entonces, les pongo un poquito un contexto que ayude a entender lo que va a decir Butler sobre la ley y cómo mete al psicoanálisis en la discusión, y que también va a esclarecer a Witting y que también va a esclarecer algunos otros textos derivados de esta crítica de género, pero además con una impronta muy fuerte de autoras lesbianas. Eh, a ver, vamos a pensar así. Butler y Monique Witting, ambas, pues escriben en un punto sobre un psicoanálisis muy particular, que es el psicoanálisis norteamericano. O sea, a pesar de que, por ejemplo, están criticando a Lacan, uno podría preguntarse, eso en realidad es una hipótesis mía, ahí hay que hacer todavía un trabajo de conexión, pero dado el contexto del cual vienen ellas, uno podría, y cosas que incluso, yo ahora, de días para acá, tengo mucha curiosidad sobre qué hacen los lacanianos estadounidenses, porque en realidad nunca he hablado con ninguno, nunca he leído a ninguno, no se los oye, pero ciertamente están. Entonces, es muy raro porque como que parecería que lo único que se sabe sobre ellos es, o que yo por lo menos he tenido en mi radar, es lo que aparece en textos que además son un poco añejos, como este texto de Butler o el texto del pensamiento heterosexual. Este, pero lo cierto es que eh, hay una cuestión muy interesante que incluso hasta la pongo sobre la mesa, dado que aquí están Jaime y la doctora Conchita, que es que este año se cumplen lo mismo 30 años de la despatologización de la homosexualidad en el DCM, que según entiendo 100 años del texto de la joven homosexual de Freud. Entonces, en estos 100 y 30 años han pasado cosas muy interesantes que tienen que ver con el psicoanálisis en Estados Unidos. Una de ellas es que, y me parece que es lo que permite situar el texto de estas dos mujeres, una de ellas es que cuando se da la aparición inicial del DCM, prácticamente todas las patologías que venían, o los síndromes que venían descritos en el DCM, todas tenían contundentemente un origen orgánico, con la salvedad de la homosexualidad. Entonces, una cosa que fue muy interesante históricamente, e insisto, es una hipótesis de lectura de estos dos textos que les di. Una cosa que fue muy interesante es que cuando empezaron a circular otros estudios estadísticos, por ejemplo, hubo uno ahora se me fue el nombre, pero hubo uno de una psicóloga que hizo justo un estudio estadístico con pruebas psicométricas sobre la adaptación de las personas homosexuales, que hasta ese punto habían sido estudiadas en psiquiátricos, en penales, etcétera, pero no a las personas que estaban en un ambiente, digamos, pues social convencional, ¿no? Y pues estudios como ese, la aparición del texto de estigma de Hoffman, etcétera, movilizaron a los propios grupos protoactivistas a exigirle a la psiquiatría: a ver, demuéstrame que la homosexualidad y el lesbianismo son una patología, porque no tienes ni evidencia orgánica y los estudios estadísticos muestran niveles de adaptación y de estabilidad, etcétera, equiparables en la población general cuando tú haces el estudio sobre personas no institucionalizadas. Entonces, de eso vino una discusión, este, perdón el largo preámbulo, pero insisto, creo que va a ser útil para entender los textos. De eso vino una larga discusión dentro de la psiquiatría misma, en Estados Unidos, sobre la despatologización o no. Y entonces el argumento despatologizador era: una de las cuestiones que caracteriza a las patologías es el sufrimiento
subjetivo. Y si no hay sufrimiento subjetivo, entonces, pues efectivamente tal vez estamos ante una falsa patología. Había un grupo que se negaba a la despatologización de los homosexuales y las lesbianas, y era nada menos que el grupo de los psiquiatras psicoanalistas. Entonces, cuando la discusión llega a su punto más álgido, la APA, por primera y creo que única vez en su historia, hizo, como tal vez ustedes hayan escuchado alguna vez, una votación entre todos los miembros para saber quién, o sea, cuál era la opinión más generalizada entre los psiquiatras norteamericanos. Lo que fue muy interesante es que la votación, la consulta, se hizo a partir de que los propios psiquiatras psicoanalistas estaban perdiendo la discusión teórica y dijeron, no, pues vámonos a pedir consulta a todos los integrantes. Entonces, en esa consulta, solamente como el 35% siguieron sosteniendo que, pues, aunque no hubiera datos estadísticos ni neurológicos que demostraran que la homosexualidad y el lesbianismo eran una patología, para ellos, la autoridad teórica del psicoanálisis tenía que ser tomada en cuenta para mantener como patología la homosexualidad y el lesbianismo. Entonces, después de la despatologización formal en el manual, todavía hay un psiquiatra de esa época que se apellidaba Socarides. Él junto con otros psiquiatras todavía siguieron publicando material, entre otros casos, justo comentaron el de la joven homosexual, siguieron publicando material respecto de la explicación psicoanalítica de la homosexualidad, el daño que la homosexualidad iba a generar a la sociedad, el daño que el reconocimiento de derechos civiles a las personas de la diversidad sexual iba a provocar. Fundaron justamente esto que se acaba de prohibir en la Ciudad de México. En el 92 ellos fundaron un instituto, el National, ¿qué era? Bueno, o sea, las siglas son NART, que es justo una terapéutica supuestamente psicoanalítica para curar la homosexualidad, y es lo que dio pie a las terapias de conversión que se prohibieron ahora. Y entonces, con esto lo que yo quiero decir es que en los Estados Unidos ha habido una discusión muy larga entre los sectores académicos y activistas de lo que hoy llamamos Gay and Lesbian Studies o LGBT Studies, Queer Studies, etc. Entre ellos y los sectores psicoanalíticos o los sectores de la salud mental psicoanalíticos en Estados Unidos, porque quienes siguen todavía sosteniendo o seguían hasta hace muy poco institucionalmente sosteniendo. Y bueno, por ejemplo, el año pasado la Asociación de Psicoanálisis Estados Unidos pidió disculpas a las personas LGBT por esto, pero todavía hay muchísimos psiquiatras que siguen, y psiquiatras psicoanalistas en Estados Unidos que siguen patologizando a la diversidad sexual. Y entonces, con la llegada del lacanismo, lo único que hicieron fue ampliar los argumentos, a apelar, por ejemplo, a que el orden simbólico, que esto y que lo otro. Entonces, tanto Butler como Witting, aunque aparentemente están discutiendo a Lacan, me parece a mí, pero esa es mi rejilla de lectura dado ese contexto y dadas las cosas que Butler dice en el propio texto, en Cuerpos que Importan, que además es un libro de qué año, a ver. A mí me parece que ellas en realidad lo que están haciendo es discutir con este psicoanálisis norteamericano. Al 93 justo se acababa de fundar
un año antes se acaba de fundar NART, que era esta asociación de terapéutica contra homosexuales, ¿no? Y lesbianas. Entonces me parece que lo que ellas están haciendo es discutir con ese psicoanálisis gringo que sigue invocando la ley simbólica para justificar la supuesta naturalidad de los roles de género y de ello derivar la patologización de las orientaciones y diversidades que no se correspondían a la heterosexual. Entonces, en ese sentido, lo que prosigue Butler es muy interesante en la medida en la que es parte de esa discusión con un psicoanálisis con el que tal vez ninguna y ninguno de quienes estamos aquí presentes tal vez no nos reconoceríamos como parte de, pero pues no hay que olvidar que en la medida en la que los discursos pues, nos exceden, en muchas ocasiones algunas cosas que nosotros decimos se pueden entremezclar si no estamos advertidos, se pueden entremezclar con posiciones similares y ha pasado, o sea, hay psicoanalistas franceses que jamás en su vida dirían que tienen nada que ver con los psiquiatras psicoanalistas o psicodinámicos gringos, pero que pues, curiosamente terminan sacando posiciones muy semejantes a las de ellos, supuestamente a partir de Lacan, cuando al mismo tiempo, por ejemplo, a partir de Lacan, pues se puede justamente impugnar o refutar la naturalidad de la heterosexualidad, ¿no? Entonces, hasta aquí, digamos, ese es el contexto. No voy a meter mucho a decir sobre Lacan, porque ahí se nos iría el tiempo, pero una de las cosas que es muy interesante es que él, al mismo tiempo que se la pasa discutiendo recurrentemente para tomar distancia del psicoanálisis del yo, me parece que sí toma en cuenta, por ejemplo, a Klein. Hay un libro muy bonito de Marie-Claude Thomas que se llama Lacan, lector de Klein, y justamente lo que ella hace es mostrar cómo Lacan constantemente le da un lugar a Klein. Si bien luego, por ejemplo, entre los lacanianos hay un denostar a Klein, porque también ahí habría que diferenciar a Lacan de los que se reivindican lacanianos, ¿no? Que le hacen decir cosas que no necesariamente y le hacen le ponen en contra de gente contra la que no necesariamente estuvo, ¿no? Ahora, en el caso de Butler y de Witting, si uno tiene en cuenta que Butler es una académica norteamericana y que justamente su discusión más próxima era no, con este sector conservador, psiquiátrico, psicodinámico, o psicoanalítico del yo, y que justamente las discusiones políticas sobre y académicas eran con ellos, pues bueno, de alguna manera pues también se entiende que, como dijo, hubo un tipo que vino a hablar una vez al claustro de Sor Juana y dijo que Butler era como las estrellas, que uno ve su luz, pero hace años que están muertas, ¿no? Entonces, una amiga que estaba ahí presente, un psicoanalista, ella misma también, y que trabajaba cuestiones relacionadas con personas trans en ese momento, levantó la mano y dijo, a ver, espérese, pues que aquí el tema con Butler nunca fue quién tenía la razón sobre qué era el sexo. Para Butler la cuestión era incidir para no seguir siendo excluidas y excluidos de los derechos humanos. O sea, la cuestión con los teóricos LGBT, queer, etcétera, no es decir mejor la verdad del sexo. Eso es un privilegio. O sea, podernos sentar a decir, sí, mi punto de vista está más elaborado, porque ese es un privilegio. O sea, para ellas, ellos, ellas, como se nombren, la cuestión es, y lo dijo textualmente, no ser asesinados. Entonces, también en ese caso, ahí sí habría, creo, una distancia con Butler, porque Butler, ella está en los Estados Unidos, y en el 93, cuando se acaba de fundar NART, tiene un año que se había fundado y que era como dentro de la salud mental tan ligada a los estereotipos morales y evangélicos y todos en los Estados Unidos,
que el psicoanálisis fuera utilizado, nosotros acá podríamos decir, híjole, o sea, pues igual y es, por ejemplo, decir como decía Socárides, que era el impulsor de todo esto, las personas homosexuales y lesbianas, tienen reprimido el deseo heterosexual. Es como, bueno, a ver qué habría dicho Freud de eso, ¿no? Bueno, en fin, la cuestión con esto es que, y es donde yo quería como situar lo que va a decir Butler a partir de acá, es que me parece a mí, pero también es la primera vez que lo digo en un grupo de trabajo, es una impresión que yo tengo y todavía ahí tengo cosas que conectar, por ejemplo, leyendo más sobre lo que decía el psicoanálisis gringo de la época. Eh, la cuestión es que me parece que ella está ofreciendo una resistencia académica a el autoritarismo académico también de estos psiquiatras que decían, bueno, si no hay lesión orgánica, estadísticamente tampoco parece esto, pero la ley simbólica que es indispensable para que las sociedades no se disuelvan y que para que la gente no caiga en la locura y todo eso, dice esto otro, ¿no? Entonces me parece que Butler se lanza contra eso. Y dicho lo anterior, viene lo que es tal vez el concepto más conocido de Butler, pero al mismo tiempo el menos entendido me parece a mí. Y que yo creo que cuando estamos desde el psicoanálisis, de repente podemos entenderlo o tal vez recibirlo de otra manera. Y que es el tema de la performatividad. Lo primero que ustedes van a encontrar en ese apartado, la performatividad como apelación a la cita, es que ella justamente empieza hablando de que cuando en el lenguaje lacaniano se dice de ta, 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 entonces, a ver, cuando en el lenguaje lacaniano se dice que alguien asume un sexo, la gramática de la frase crea la expectación de que hay alguien que al despertarse indaga y delibera sobre qué sexo asumirá ese día, una gramática en la cual la asunción se asimila pronto a la noción de una elección en alto grado reflexiva. Pero si lo que impone esta asunción es un aparato regulador de heterosexualidad y la asunción se reitera a través de la producción forzada del sexo, se trata pues de una asunción del sexo obligada desde el principio. Si nadie está eligiendo, o sea, el tema no es elegir o no un sexo, sino que hay que elegir un sexo. Pero bueno, ella va a avanzar y dice, si existe una libertad de acción, esta debe buscarse paradójicamente en las posibilidades que ofrece la apropiación obligada de la ley reguladora. La materialización de esa ley, habría que preguntarse con la doctora Conchita si materialización justamente tiene que ver con la materialización del cuerpo, es también la materialización de la ley. La apropiación impuesta y la identificación con tales demandas normativas. La formación, la elaboración, la orientación, la circunscripción y la significación de ese cuerpo sexuado no serán un conjunto de acciones realizadas en observancia de dicha ley. Por el contrario, serán, y estoy en la 34, el primer parrafito, y esto es como para subrayarlo. Por el contrario, serán un conjunto de acciones movilizadas por la ley. La acumulación de citas o referencias a esa ley, y la disimulación de la ley que produce efectos materiales, tanto la necesidad vivida de aquellos efectos como la oposición vivida a tal necesidad. Entonces, primera observación. Para ella no se trata de que los cuerpos necesariamente encarnen la ley, digamos, como siguiéndola así ya, porque además se suele pensar eso, la ley y el cumplimiento de la ley. Para ella lo interesante es la dinámica de lo que una ley moviliza. Si o sea, todos sabemos que la ley, aún en el sentido jurídico, jamás consigue ser totalitaria. Si yo prohíbo la venta de Coca-Cola a menores de edad,
seguramente pues las tiendas no venderán formalmente Coca-Cola a menores de edad, pero va a haber estrategias a través de las cuales los menores de edad que desean beber Coca-Cola y los padres que les quieren dar Coca-Cola y las personas, la dinámica del comercio, se van a movilizar una cantidad de cosas a partir de una ley que dice que no hay que tomar Coca-Cola o de una ley que dice que hay que usar cubrebocas para salir 40 minutos al súper o algo, y ustedes han visto la cantidad de cosas que han pasado en Europa a partir, por ejemplo, de indicaciones que pues tienen este componente, digamos, de una norma, de una legalidad, pero donde nunca se cumple por completo, sino que más bien moviliza cosas. Entonces, lo que ella está teorizando en primer lugar es que la performatividad tiene que ver con la ley y la ley hay que pensarla no en tanto es cumplida, sino en cuanto moviliza y moviliza actitudes que van desde el desear cumplir esa ley hasta la vivencia de no ajustarse a esa ley. Luego, ella comenta, una de las cosas que se le dijo es que su teoría de la performatividad parecía que era un rollo teatral, ¿no? Yo decido cómo actuar. Y si hoy quiero ser unicornio, o quiero ser la sirenita, o quiero ser el director del CIES, actúo como eso, ¿no? Y entonces, pero ella va a refutar eso, o sea, va a decir que no es que la performatividad no debe entenderse como un acto singular y tampoco como un acto teatral. En realidad, dice, su aparente teatralidad se produce en la medida en que permanezca disimulada su historicidad. E inversamente, su teatralidad adquiere cierto carácter inevitable por la imposibilidad de revelar plenamente su historicidad. Entonces, va a retomar la idea del acto de habla, pero comentándolo desde Derrida. O sea, el rollo de, por ejemplo, hágase la luz, va a decir, no es un acto voluntario, por mucho que tenga todo este componente ritual teatral, no es un acto de simplemente decir, hágase la luz y la luz se hizo, sino va a decir con Derrida que el acto de habla tiene efectos justamente porque cita una norma que ya está, digamos, asumida, ¿no? Por ejemplo, si el acto de habla es inaugurar una ceremonia, justamente en la medida en la que yo estoy citando, incluso no una norma, sino una cantidad de normas, que es desde que lo haga una autoridad hasta que se haga en un lugar ante cierta gente, en cierto horario, vestidos todos de cierta manera, guardando ciertos eh, rituales, etcétera. De alguna manera, el hecho de decir yo inauguro esto ya está citando o está apelando a una cadena de citas de normas. Entonces, estoy en la página 35, después de la mención a Derrida y el acto de habla. ¿En qué medida obtiene el discurso la autoridad necesaria para hacer realidad lo que nombra mediante una cita de las convenciones de autoridad? Y un determinado sujeto se considera el autor de sus efectos discursivos en tanto la práctica de apelar a las citas mediante la cual se le condiciona y moviliza permanezca sin marcas. En realidad, no podría ocurrir que la producción del sujeto como originadora de sus efectos sea precisamente una consecuencia de esta apelación disimulada a las citas. Además, si un sujeto llega a ser tal sometiéndose a las normas del sexo, un sometimiento que requiere asumir las normas del sexo, podemos interpretar que esa asunción es precisamente una manera más de recurrir a las citas. En otras palabras, la norma del sexo ejerce su influencia en la medida en que se la cite como norma, pero también hacer derivar su poder de las citas que impone. ¿Cómo podríamos interpretar la práctica de citar las normas del sexo como el proceso de aproximarse a tales normas o identificarse con ellas? Por lo demás, en el seno del psicoanálisis,
Y ojo, insisto que yo creo que ella está hablando de ese psicoanálisis que hay alrededor suyo, citando la norma simbólica para imponer la heterosexualidad. Por lo demás, en el seno del psicoanálisis, ¿hasta qué punto se afianza el cuerpo sexuado a través de prácticas identificatorias gobernadas por esquemas reguladores? Entonces, ella está poniendo el dedo sobre el hecho de que la fuerza que tienen lo que están diciendo los psicoanalistas en el espacio académico y político donde ella está enunciando lo que está enunciando, proviene ni siquiera de Lacan o de Freud, sino de la cadena de citas morales, religiosas, de las normas de género, etcétera, donde alguien dice ser lesbiana contraviene la ley simbólica. Ahora, una cosa que es, bueno, avanzo un poquito y voy a llegar a lo que es mi hipótesis sobre cuerpos que importan, que en algún punto no es mía, sino estoy también haciendo una apelación a una cadena de citas. A ver, voy a terminar de eso. Aquí la identificación no se emplea como una actividad imitativa, está hablando del psicoanálisis, mediante la cual un ser consciente se modela a imagen y semejanza del otro. Por el contrario, la identificación es la pasión por la semejanza, mediante la cual emerge primariamente el yo. Freud sostiene que el yo es primero y principalmente un yo corporal y que el yo es además una proyección de una superficie, por lo que podríamos caracterizar como una morfología imaginaria. Por otra parte, yo diría que esa morfología imaginaria no es una operación presocial o presimbólica, sino que se trata de una operación orquestada mediante esquemas reguladores que producen posibilidades inteligibles y morfológicas. Estos esquemas reguladores no son estructuras eternas, sino constituyen criterios históricamente revisables de inteligibilidad que producen y conquistan los cuerpos que importan. Un poco más adelante va a decir, la fuerza y la necesidad de estas normas, el sexo como función simbólica debe entenderse como una especie de mandamiento precepto, es pues funcionalmente dependiente de la semejanza y la cita de la ley. La ley sin su aproximación no es ley, o más precisamente, no es más que una ley que rige solamente para aquellos que la acatan sobre la base de la fe religiosa. Si el sexo se asume del mismo modo en que se cita una ley, una analogía que sustentaremos luego en este texto, luego la ley del sexo se fortalece e idealiza repetidamente como ley solo en la medida en que se la reitera como la ley, que se la produce como tal, como el ideal anterior e inaproximable mediante las citas mismas que se afirma que esa ley ordena. Bueno, hay algo que es el orden del acto del habla, pero también en el sentido de Derrida, que va a ocurrir en este texto un poquito más adelante. Ven cómo ella, en primer lugar, empieza citando ella misma a Freud, pero no al Freud de los psiquiatras gringos, sino va directamente sobre Freud. Será discutible ver cuál es su lectura de Freud, pero apela a Freud para hablar del yo e introducir, diciendo ella misma yo, yo diría que esta morfología imaginaria del yo, bla, 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 bla. Entonces ella empieza a hacer un desplazamiento donde a la vez que critica el psicoanálisis, no lo refuta absolutamente. Ella empieza a apropiárselo. Justo lo que ella dice, no sé si ustedes vieron que mencionó el ejemplo de Paris is Burning, que además es un documental que yo ya aquí lo he mencionado varias veces. Estaba en Netflix, está en Netflix, y si no está, también pueden ver además, vean otro que es esta serie que está en Netflix, además es buenísima, que se llama Vogue, sobre los ballrooms de los años 70 y 80 en los Estados Unidos, inicios de los 90, porque el ballroom, justamente lo que le llama la atención a Butler, es que el ballroom es un
Oh, me acaba de caer un 20. El ballroom es era y sigue siendo un espacio en el cual la gente que estaba excluida de las, digamos, de los beneficios de la sociedad gringa, blanca, heteronormada, etcétera. Es decir, los latinos, las personas afrodescendientes, particularmente la gente de la diversidad sexual, las transexuales, las lesbianas, las butch, etcétera, hacían fiestas emulando la, digamos, justamente el baile que se llama Vogue, que luego Madonna popularizó, tenía que ver con esto, con emular la moda de la revista Vogue, con emular las poses, con emular todo esto. De verdad, vean la serie Vogue, más que París en Llama, pero también vean París en Llama, vean Vogue en Netflix, les va a dar una idea de lo que les estoy hablando. Este, porque la cuestión era hacer algo que se viera, eh, digamos, eran pasarelas donde había categorías. Category is summer. Y entonces era moda del verano, ¿no? Pero que todo eso la gente lo hacía con materiales que obviamente eran mucho más baratos, pero tratando de que tuviera un pase, que se viera como si fuera. O sea, estaban citando la norma que ahí incluye, que incluso es una norma económica, pero sin que esa cita se confundiera con el hecho de que no estaban realmente posando un vestido Versace. Pero la idea era justamente este realness, este realismo de. Entonces era un citar la norma sabiendo que hay una distancia entre la norma y la cita. Cuando ella dice en la 37, esta percepción de la ilegitimidad de la ley simbólica del sexo es lo que aparece dramatizado hasta cierto punto en el film contemporáneo París en llamas. El ideal que se procura imitar depende de que la imitación misma se juzgue como un ideal. Entonces, el desplazamiento está de la norma al ideal de la imitación. Lo que yo me acabo de dar cuenta ahorita es que, según yo, Paris is Burning se llama así porque el salón donde se efectuaban los balls que se documentaron allí se llamaba así, Paris. Entonces, un nombre que podría tener el texto de Butler, un nombre alterno, podría ser así como Paris is Burning, Lacan is Burning. Porque lo que ella hace justamente en este párrafo es introducir dice, puede hacérsele a la ley simbólica de Lacan el mismo tipo de crítica que le hacía Nietzsche a la noción de Dios. La fuerza atribuida a ese poder previo e ideal se hace derivar y desviar de la atribución misma. Y entonces es donde menciona lo de París. Y yo creo que lo que Butler va a hacer a lo largo del texto es imitar el estilo lacaniano de la misma manera como los psiquiatras de la época emulaban a Lacan para hablar de la ley simbólica, pero ella justo haciendo como virándolo, así como hay una apropiación de las personas queer respecto y generan una cultura nueva a partir de la cita a la ley de género en los balls como Paris is Burning. Ella está creando algo que es una imitación, que sabe que es una imitación, pero que al mismo tiempo es algo inédito, justamente para descolocar la norma simbólica. No sé si me estoy explicando o es una pirada mía muy, 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 muy de exceso de café en la mañana, pero lo digo porque más adelante ella va a decir, el supuesto de que la ley simbólica del sexo
goza de una ontología separable, anterior y autónoma a su asunción, queda impugnado por la noción de que la cita de la ley es el mecanismo mismo de su producción y articulación. Entonces, a mí, yo ya había identificado esta frase y yo la consideraba el acto de habla que inaugura la argumentación del libro. El supuesto de que la ley simbólica es anterior quede impugnada por mi teoría de la cita de la ley. Básicamente, así se podría retranscribir. Y en ese sentido, a mí me parece que Cuerpos que Importan es hasta cierto punto un performance en el sentido de la propia Butler. O sea, ella lo que hace es hacer una cantidad de citas en el sentido textual, pero también en la medida en la que esas citas convocan toda una cadena de citas en la filosofía clásica, en Platón, en Luce Irigaray, en el psicoanálisis, etcétera, para descolocar al psicoanálisis mismo de ese lugar donde lo habían puesto los psiquiatras. Los psiquiatras que estaban apelando a la ley simbólica como lo que garantizaba la división de los sexos y lo que garantizaba la heterosexualidad. Entonces, esto que estoy diciendo, además, es la primera vez que lo digo, y miren que una vez di un seminario muy largo sobre este libro, y como que, bueno, a veces uno tarda mucho en terminar de armar la cadena de citas en su cabeza, ¿no? Entonces, lo que va a ser en la 46, bueno, a ver, dos cositas. Bueno, una cosa y luego termino de leer esto y damos unos minutos para discutir hasta aquí y luego vamos con Bitin para tratar de incluirla hoy mismo, porque la verdad es que a ella la pensaba en un continuo con Butler. Butler va a meter una cuña Foucaultiana en el concepto de lo simbólico. Pero esta introducción de algo tomado de Foucault es que para Butler lo simbólico no puede ser pensado sin el poder. O sea, cuando hablamos de la ley y de lo simbólico, Butler va a decir, hay efectos de poder y el poder en Foucault no es los hombres contra las mujeres, los heterosexuales contra los gays, las lesbianas, no, el poder es impersonal, pero está conformado justamente por enunciados que tienen una fuerza, que producen un sentido y producen muertes. Y alimentan esa guerra que de suyo es lo social, ¿no? Que mantienen en movimiento esa guerra que de suyo es lo social. Entonces, en ese sentido, Butler retoma esa idea de Foucault para decir lo simbólico no es sin el poder. Por lo tanto, la pretensión, porque además ese es el juego en el que caen los psicoanalistas gringos al hablar de la naturalidad del sexo y de la naturalidad de los roles masculino y femenino. Y lo patológico, que a pesar de no haber lesión orgánica ni dato estadístico, es ser lesbiana. Ellos suponen que lo simbólico es anterior y conformador de la cultura. Es como algo ahistórico, algo que hay que preservar así. O sea, el ejemplo más burdo es, en el nombre del complejo de Edipo, prohibamos desde el divorcio de los heterosexuales hasta el matrimonio lesbo, lésbico gay o igualitario, y sobre todo las adopciones lesbo-maternales y homoparentales, ¿no? Entonces, o sea, sería como el ejemplo burdo, tosco y así, pero de alguna manera es lo que estaba en juego, ¿no? Entonces, por eso es que Butler se esfuerza en mostrar cómo el poder opera en ese simbólico que se supone neutral, que se supone que es neutral, pero que al mismo tiempo es necesario para mantener el orden social. Luego, pero lo que a mí me parece muy importante es que para Butler la discusión no es sin el psicoanálisis. A pesar de que se vuelve contra cierto psicoanálisis, no es sin el psicoanálisis. Entonces, por ejemplo, es una cosa que es curiosa, cuando uno lee todo el libro, uno se da cuenta que Butler en realidad leyó
3 sesiones del seminario del seminario de los escritos técnicos de Freud y otras 2, 3, no sé qué cosa, y el Estadio del Espejo. O sea, en realidad, ella está haciendo un performance. O sea, y pues además Lacan es complicadísimo, pues también lee a Zizek. Y entonces como que se vale, así como la draga que pega la tela con silicona a falta de máquina de coser y que le pone pedrería de la Merced para que parezca Swarovski. O sea, ella hace un poco lo mismo. Es como Lacan is Burning, es un bol. Este libro es un bol teórico. Entonces dice, los esfuerzos de Zizek, que a mí no me gusta Zizek, por vincular el carácter performativo del discurso al poder de movilización política, son, sin embargo, completamente válidos. La vinculación explícita que establece entre la teoría de la performatividad y la de la hegemonía, tal como aparece articulada en la teoría democrática radical de Ernesto Lacroix y Chantal Mouffe, ofrece una profunda visión de la movilización política interpretada mediante una teoría de base psicoanalítica de la fantasía ideológica. Abordando desde el punto de vista crítico la teoría de Zizek, yo, Judith Butler, considero en qué medida podríamos reconcebir la performatividad como una apelación a la cita y una reasignación de significación, y hasta qué punto podría el psicoanálisis conservar su fuerza explicativa en una teoría de la hegemonía que no reifique ni la norma heterosexual ni su consecuencia misógina. Entonces vean cómo ella trata de apropiarse del psicoanálisis. Luego, en la 47, si hay una dimensión normativa en este libro, consiste precisamente en asignarle una resignificación radical a la esfera simbólica, en derivar la cadena de citas hacia un futuro que tenga más posibilidades de expandir la significación misma de lo que de lo que en el mundo se consideró un cuerpo valuado y valorable. Y en esa tarea de expandir la cadena de citas para incluir más tipos de cuerpos en lo que es valuado y valorable, el psicoanálisis va a tener un papel. Entonces dice, para poder reconsiderar lo simbólico como un ámbito capaz de efectuar ese tipo de reasignación, será necesario concebir lo simbólico como una regulación de la significación que varía con el tiempo y no como una estructura casi permanente. Esta reconcepción de lo simbólico desde el punto de vista de la dinámica temporal del discurso regulador tomará muy seriamente el desafío lacaniano. Fíjense, lo leo porque esto es importante. Esta reconcepción de lo simbólico desde el punto de vista de la dinámica temporal del discurso regulador tomará muy seriamente el desafío lacaniano de a las versiones anglo-norteamericanas del género para considerar la categoría de sexo como una norma lingüística, pero reformulando esa normatividad en términos Foucaultianos como el ideal regulatorio. Ahí entra el tema del poder. Inspirándose también en las versiones anglo-norteamericanas del género, este proyecto intenta oponerse a la estasis estructural de la norma que impone la heterosexualidad propia del enfoque psicoanalítico, sin descartar por ello que evidentemente tiene de valioso lo que evidentemente tienen de valioso las perspectivas psicoanalíticas. En realidad, el sexo es un ideal regulatorio, una materialización forzosa y diferenciada de los cuerpos que producirá lo que resta lo exterior, lo que podría llamarse su inconsciente. Esta inconsistencia en que todo movimiento formativo necesita instituir sus exclusiones da particular importancia a las figuras psicoanalíticas de la represión y la forclusión. Luego en la 49, y con esto termino y abrimos un momento de discusión. El retorno al psicoanálisis está pues guiado por la cuestión relativa al modo en que ciertas normas reguladoras forman un sujeto sexuado en términos que hacen indistinguible la formación psíquica de la formación corporal. Mientras algunas perspectivas psicoanalíticas sitúan la constitución del sexo en un momento del desarrollo o lo definen como un efecto de la estructura simbólica casi permanente, yo, Judith Butler, considero que este efecto constituyente del poder regulador es reiterado y reiterable. A esta comprensión del poder como producción obligada y reiterativa
es esencial agregar la idea de que el poder también funciona mediante la forclusión de efectos, la producción de un exterior, un ámbito inhabitable e inteligible que limite el ámbito de los efectos inteligibles. Entonces, bueno, como ven, lo que Butler hace es, entre otras cosas, tomar al psicoanálisis como un ámbito de interlocución, donde ella incluso reconoce que Lacan lanza un reto al psicoanálisis en lo que ella entiende de la producción lacaniana en función al sexo. Entonces ella se lo toma en serio y entonces en algún sentido lo que intenta es separarlo de la discusión, apropiarse del psicoanálisis, digamos, arrebatarlo de quienes se consideraban autorizados para hablar en nombre del psicoanálisis, y que lo hacían justamente para tratar de excluir a lesbianas y homosexuales en vez de para teorizar con ellos. Entonces lo que hace Butler es es arrebatarles eso. Y me parece que fue tan exitosa en eso que los mismos psicoanalistas se volcaron furiosos contra ella. Y hace 3 años había alguien diciendo que Butler no leía bien a Lacan, cuando en realidad uno hasta se preguntaría, ¿Butler está leyendo a Lacan o en realidad estaba pegando telas con silicona y pedrería de la Merced como Swarovski, justamente para hacer esta suerte de performance académico? Entonces, eso es, pero bueno, se los presento, se los propuse a leer, porque finalmente Cuerpos que Importan es un hito en los estudios de género, entonces se lo van a encontrar, si se vuelven a meter en este rollo, se van a encontrar a Butler recurrentemente, y me parece que es importante situar cuál es la operación que ella hace en relación al psicoanálisis. Digo, no sé, al menos a mí, cuánto tiempo me va a tomar terminar de entender qué es lo que ella hace, pero es muy interesante pensarlo como un performance. A ver, de esas dos preguntas de Antonio, me parece que Butler le da, dice, pregunta a él si las citas se diferenciarían de digamos, las psiquiátricas, psicoanalíticas, clínicas, de las que apelan a lo biológico. Me parece que si uno las piensa en términos de performatividad, el efecto que se busca es el mismo. Entonces, digamos, estratégicamente son discursos que se han usado de la misma manera para excluir. Entonces, en términos de efectos de poder, me parece que de repente históricamente han sido intercambiables. Bueno, es que debe haber un déficit orgánico. Bueno, no lo encontramos. Pues entonces es un déficit simbólico. Y no estoy seguro si lo simbólico que plantea Butler tiene de hecho, yo pienso que no tienen la pretensión de trascender el género o de trascender nada. Me parece que más bien Butler, lo mismo que Witting, de maneras diferentes, son completamente materialistas. O sea, el pragmatismo, la cosa como de no apelar. Justamente una de las cosas que hace Butler en Cuerpos que Importan es cerrarle el paso a la metafísica. No hay una metafísica del sexo, sino que se piensa en la materialidad de la... Igual estoy diciendo una tontería, diciendo confundir la materialidad con materialismo, porque además yo de marxismo y esas cosas no sé nada, pero y seguro lo estoy citando mal, pero lo que sí me parece es que ellas dos se ubican como sobre hechos y sobre estrategias y sobre usos de la fuerza y no en una teoría trascendente sobre el sexo y el género. Asunto de contravenir la función simbólica es un poquito complicado, incluso yo creo que ya después de pensarlo, ¿no? Porque sí no es un tema individual, de alguna manera uno se coloca en relación a eso, sea que lo resista o que lo pretenda que lo pretenda encarnar, ¿no? Hay un
o sea, pero de todas maneras eso está ahí, ¿no? O sea, está tomado en cuenta. Y la otra cuestión es que de repente nos preguntamos estas cosas, bueno, entonces, ¿qué hace la madre y cómo sería y todo? Y ahí es donde creo que aparece, así como Butler asume un reto de Lacan, creo que también nosotros podemos como pensar un poquito que hay un reto de Butler diciendo cómo el psicoanálisis puede expandir sus posibilidades de plantearse los problemas, ¿no? O sea, no porque se tenga que disolver en los estudios de género, por ejemplo, pero que el problema se plantee pues, ya abre la cadena de citas, ¿no? A lo que yo me estoy refiriendo es que la asunción de la ley o no es privilegio de ser homosexual, lesbiana, queer o todo eso, sino es el sujeto, ¿no? El sujeto. Como por ejemplo, un perverso no contraviene la ley, está fuera de la ley, digamos, no entró bien la ley, como quieran llamarle. Y no necesariamente tiene que ser homosexual, ¿sí? Y que en ese sentido, por cierto, Preciado, por eso prefiere, en vez de hablar de homosexuales, heterosexuales, etcétera, prefiere hablar en algunos, en el manifiesto contrasexual, habla de de sujetos hablantes o de seres hablantes, como justo para no perder esa dimensión que hay, o sea, entre lo erótico y la palabra y el hecho de ser seres hablantes, ¿no? Justamente hay, bueno, a ver, dos cosillas que derivan de ahí. Una de ellas es que hay perspectivas críticas actualmente sobre, por ejemplo, la manera en que proyectamos hacia el pasado la organización cultural y la división de géneros a como la entendemos ahora. Entonces, por ejemplo, este expuesto de que Venus paleolíticas eran diosas de la fertilidad o figuras de la fertilidad, no deja de ser, por ejemplo, una proyección hacia el pasado de la idea de que la mujer siempre estuvo asociada a la fertilidad forzosamente y que además de alguna manera era un culto que había hacia la fertilidad, porque en realidad de eso no hay evidencias. O sea, es lo que se entendió a partir de que se encontró algo y se asumió, bueno, esto debe tener que ver con... Hay toda una revisión crítica contemporánea sobre cómo proyectamos hacia el pasado el ideal de la naturalidad de los roles de género, ¿no? Yo de eso no sé lo suficiente, entonces no podría decir más. Pero justamente estas autoras van también hacia allá, ¿no? Por ejemplo, cuando Monique Witting habla del pensamiento heterosexual, no está hablando de los heterosexuales, está hablando de una forma de racionalidad. Entonces, lo que ella está diciendo, o sea, en primer lugar, toma nota de cómo justamente estas problematizaciones sobre el discurso y la lingüística digamos, naturalizan, ¿no?, la cuestión tanto de los roles de género como de la heterosexualidad. Y entonces ella justamente me parece que en cierto punto hace una cosa muy parecida a Butler, en el sentido en que también ella se arroba justamente el hablar, así como Lévi-Strauss habló del pensamiento salvaje, yo el occidental blanco académico francés hablando del pensamiento salvaje, ella habla del pensamiento heterosexual. Justamente como diciendo, yo la excluida, la rara, la lesbiana, la no mujer, en la medida en la que la mujer para el pensamiento heterosexual forzosamente es ente reproductor. Entonces dice, yo desde mi lugar analizo a los heterosexuales, o sea, le da la vuelta a la tortilla, valga la metáfora, le da la vuelta a la tortilla y dice, pues no, o sea, yo pienso a la heterosexualidad, no es la heterosexualidad ya la que me piensa. Y entonces describe el pensamiento heterosexual en términos de lucha de clases. Entonces, en ese sentido, para ella no es un tema de los hombres contra las mujeres, sino un tema de las clases y de la manera como están construidas y cómo el psicoanálisis participa de esa
de esa naturalización de las clases. También inaugura, cuando ella dice que la lesbiana no es una mujer, lo, eh, lo, lo, lo que está diciendo, o sea, va, la mujer como sujeto político es necesario de construirse. Una académica muy querida y respetada para mí empezó justamente una conferencia hablando de Monique Witting y hablando de justamente de la mujer no existe y de cómo para ella fue tan importante construirse como mujer, como feminista con Simone de Beauvoir, pero que era la hora de dejar que la mujer ya no exista y de trabajar justamente con su ruina. ¿Por qué? Porque justamente la mujer es un ideal regulatorio en el sentido de Butler. O sea, entonces, en ese sentido, las lesbianas, para Monique Witting, escapan de ese ideal, o si no escapan del todo, por lo menos se colocan en el borde de ese ideal regulatorio y lo pueden modificar. Entonces, pero en términos de no estar sometidas al mandato, por ejemplo, de la reproducción en el matrimonio. No se trata, por ejemplo, de decir antes no había reproducción y que la reproducción tenía determinantes. Ahora, lo que me parece que es importante y que se puede pensar hacia atrás es, por ejemplo, bueno, a ver, lo que yo sé, no, yo no soy historiador, lo que yo sé que la historia, la antropología, a partir de estas problemáticas de género, han llegado a plantear es que hay una pregunta como, sobre todo hacia la antigüedad, proyectamos justo estos modelos que vivimos después de la revolución industrial y entendemos las cosas como si fueran así. Así como nos imaginamos a los marcianos también como viviendo en familias, como por ejemplo Avatar fue una de las películas más caras de la historia y una maravilla en su momento de animación y todo, pero al final de cuentas toda la organización social era estereotípicamente eh, humana y heteronormativa, ¿no? Porque nos cuesta trabajo pensar fuera de esos moldes. Entonces, que probablemente lo mismo hacemos hacia la antigüedad. En ese sentido, podríamos ver si podemos incluir algún texto que hable sobre justamente cómo se reformulan esas cosas ahora, lo cual no excluye el tema que me parece que estás indicando y que me parece que se puede pensar desde la propia Butler y desde la propia Monique Witting, que es cómo justamente por esta cualidad corporal, que es la reproducción, las relaciones de poder hacia las mujeres, y me parece que tú incluso lo dijiste en términos de poder, o sea, no tenían libertad para decidir. Pero cuando hablas de que no hay libertad para decidir, nos referimos a que no, a que, por ejemplo, los anticonceptivos abonaron algo que es del orden, cambiaron las relaciones de poder. Y en ese sentido, por ejemplo, esta mi amiga se llama Tre Garzón, en esta conferencia sobre las mujeres y las no mujeres, hablaba de cómo ontológicamente, o sea, cuerpos, digamos, femeninos, con las comillas de femenino, había, pero ontológicamente asumidos como mujeres, socialmente asumidos como mujeres, eran la esposa, la señorita y la monja. Todos los otros cuerpos estaban en un lugar infrahumano o extrahumano. Por ejemplo, la bruja no es una mujer. ¿Y quién era la bruja? Hay un libro que creo que no lo tengo aquí, pero igual podemos leer un pequeño artículo porque además de una mexicana, hay un librito es de una académica de la UNAM que se llama Con el diablo en el cuerpo, el libro, y ella se llama Esther Cohen, que justo habla de cómo las mujeres que no se casaban, que no formaban parte de la lógica del deseo masculino, etcétera, se convierten en ese monstruo que los inquisidores, además, que escribieron en Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, además o sea, las describían como una cosa hipersexualizada, demoníaca, etcétera.
Entonces, pero ellas no tenían la categoría de mujeres, eran otra cosa. A pesar de que nosotros ahora diríamos, bueno, eran cuerpos femeninos, cuerpos de mujeres, ¿por qué no habrían de ser? Para nosotros las reconoceríamos como mujeres. Pero, por ejemplo, para la mentalidad de la Edad Media, ellas eran no mujeres, eran brujas. La prostituta. Eran, eran brujas, no brujos. Era Ujú. femenino. Ajá, claro, Digo, pero en este linde, digamos, donde lo femenino se va a un exceso en el cual ya no tenía una dimensión humana, por lo tanto se las podía matar y quemar. Entonces, en ese sentido, es que, por ejemplo, Monique Witting habla de las lesbianas, porque no es que ahora no diríamos que son humanas, pero que en términos, digamos, del constructo, digamos, de la ontología de la mujer, pensada como reproductora y llamada a ser una reproductora, e incluso a la que costó mucho darle acceso a los anticonceptivos, a la que al día de hoy todavía se le dice tú no puedes decidir si abortas o no. Y además, como dice Butler, la norma con todo moviliza cosas, porque ha movilizado justamente a las mujeres para burlar las normas, ¿no? Entonces, es en ese sentido que políticamente, no, digamos, no en cuanto a que no sean mujeres en el sentido biológico, sino que políticamente hay cuerpos que no tienen la categoría y los derechos de la mujer como ama de casa y compañera del varón y socialmente valorada justamente así, ¿no? bueno, Entonces, actualmente eso en muchas ciudades y uh-huh, en algunas naciones ha cambiado. De uh-huh, hecho, en la Ciudad de México, uh-huh, los matrimonios igualitarios se permiten, el uh-huh, aborto se permite, se despenalizó el aborto, etcétera. uh-huh, Entonces no podemos hablar tan tajantemente de lo actual sin tomar en cuenta la evolución de cómo se ha dado, porque estamos hablando de las brujas, eran mujeres y por eso la mujer se volvió bruja, porque era el objeto del deseo. ¿Qué es uh-huh, lo que dice Sor Juana en su poesía? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo que están criticando. No me acuerdo qué otro pedacito. Hay que ver eso, porque uh-huh. si no, es una parcialidad que no nos permite entenderla. Sí, estamos ahora en una sociedad bastante más inclusiva, que hay que seguir políticamente en ese camino. Uh-huh. Y Y hay en, que entender la evolución de las sufragistas de Estados Unidos para entrar nuevamente con los gringos. uh-huh, Las sufragistas en Estados Unidos iniciaron el movimiento al voto uh-huh, y fue en 1800. uh-huh, En México hasta el 40 y piquito, 39, 45, no recuerdo, uh-huh, que les dio el voto a la mujer. uh-huh. Evidentemente, la cosa de poder existe, pero parcializamos. Digo, yo creo que como un seminario que pudiéramos hablar sin los prejuicios, porque ya no estamos hablando de psicoanálisis estrictamente, como tú mencionabas, sino un performance que hizo esta mujer de poquito del psicoanálisis y lo convirtió y presentó algo. Ya no es el psicoanálisis. Si estamos hablando de política, si estamos hablando de aspectos sociológicos, pues entrémosle a toda esa otra rama. En ese sentido, Yo digo, lo sí, pongo a consideración de los demás también, que nos pone a pensar, como decía Janet, y nos pone a reflexionar, evidentemente. Me parece el seminario muy interesante.
Bueno, pero a ver, ahí también un par de cosas. La primera es que, citando a la propia Butler, todo análisis que pretenda abarcar todos los vectores del poder corre el riesgo de pecar de cierto imperialismo epistemológico que consiste en suponer que cualquier escritor dado puede representar y explicar las complejidades del poder contemporáneo. Ningún autor ni ningún texto puede ofrecer semejante reflejo del mundo, y aquellos que pretenden ofrecer semejantes panoramas ya se hacen sospechosos por el mero hecho de tener tal pretensión. Entonces la propia Butler no le estaba cayendo a vamos a explicar de una vez y para siempre todo, ¿no? Y entonces a mí lo que me parece que hay que tener en cuenta es que estos textos, por ejemplo, los textos del pensamiento heterosexual del libro de Monique Witting, son ensayos del 80 al 90, 91. El texto de Butler es del 93, pero son textos clásicos que todavía siguen siendo citados por las autoras feministas. Lo que, por ejemplo, vamos a encontrar, y que son textos que intentan interpelar desde otro lado al psicoanálisis, ¿no? No son textos de clínica psicoanalítica, pero van tratando de incluirlo, lo que es muy interesante. Al mismo tiempo que lo interpelan, no lo descartan, pues, nada más que de algún modo dicen, ustedes psicoanalistas, pues hagan su parte, ¿no? Aquí están los problemas pensados desde lo social, a nosotros nos correspondería hacer nuestra parte, ¿no? Luego, vamos a terminar, me parece a mí, con un texto, y lo tengo previsto así, de una autora mexicana que en este momento tal vez algunos y algunas de ustedes la conozcan, que en este momento es muy reconocida en Latinoamérica, Sayak Valencia, ¿la ubican? Bueno, Sayak es una feminista que tiene un diálogo muy, muy recurrente, muy frecuente con el psicoanálisis. Es una feminista de Tijuana que lo que hace es teorizar la violencia del narco. Es decir, los textos de Sayak son del año pasado, pues. Entonces, y ella nos plantea el problema al psicoanálisis pensándolo así, el año pasado, ¿no? Entonces, pero pues yo creo que para poder ubicar algunas cosas, pues hay que pasar por los clásicos, ¿no? Entonces, los clásicos son, por ejemplo, Butler. Porque entonces así cuando leemos lo que las autoras del día de hoy están diciendo, ya sabemos de dónde viene. Ya sabemos, así como cuando yo escucho a Jaime hablar de Freud diciendo tal cosa, yo ya sé que Jaime, o sea, a partir de haber leído a Freud, ya sé de qué está hablando, ¿no? Entonces un poco pues con las feministas y con las estudiosas del género, pues hay que tener una idea de los clásicos, porque son los que van a estar alimentando las discusiones que están siendo hoy. Entonces, a lo mejor nos parece que Butler y Witting están hablando de cosas que ya fueron, aunque no del todo. La Ciudad de México es una burbuja en este país en términos de derechos. Entonces también hay que pensar que hay otras cosas pasando y aún simultáneamente siguen pasando cosas aquí en la Ciudad de México. Por ejemplo, la Ciudad de México es la ciudad a pesar de que es la que tiene más derechos, es la que tiene más crímenes de odio contra las lesbianas y los homosexuales, estadísticamente hablando. Un amigo que es sociólogo, que ya no está, decía que era algo que iba a perdurar durante algunos años, precisamente porque las leyes que dan acceso a derechos al mismo tiempo visibilizan más a las poblaciones vulnerables y entonces los grupos de odio en los primeros años se vuelven más virulentos. Entonces también es cierto que la ley moviliza cosas afirmativas, pero también cosas indeseadas, ¿no? Como esto. Entonces también ese tipo de complejidades que nos rondan, que ocurren en la vida y que terminamos escuchándolas en los consultorios desde el psicoanálisis, pero tal vez sin dejar de advertir que tienen esta otra densidad, ¿no? Entonces, yo querría leer dos cositas de Monique Witting y recomendarles un libro. Insisto que cuando Witting habla de que las lesbianas no son mujeres, está pensando en la categoría de las mujeres como una categoría del pensamiento heterosexual.
no, digamos, en términos de biología o algo así, ¿no? Entonces, dice, los discursos que nos oprimen, muy en particular a las lesbianas y a las mujeres y a los hombres homosexuales, dan por sentado que lo que funda la sociedad, cualquier sociedad, es la heterosexualidad. Estos discursos hablan de nosotras y pretenden decir la verdad en un espacio apolítico, como si todo ello pudiera escapar de lo político en este momento de la historia, y como si en aquello que nos concierne pudiera haber algo políticamente insignificante. Estos discursos de heterosexualidad nos oprimen en la medida en la que nos niegan toda posibilidad de hablar, si no es en sus propios términos, y todo aquello que los pone en cuestión es enseguida considerado como primario. Nuestro rechazo de la interpretación totalizadora del psicoanálisis los lleva a decir que no tenemos en consideración la dimensión simbólica. Estos discursos nos niegan toda posibilidad de crear nuestras propias categorías. Su acción sobre nosotras es feroz. Su tiranía sobre nuestras personas físicas y mentales es incesante. No puedo, dice ella más adelante, sino subrayar aquí el carácter opresivo que reviste el pensamiento heterosexual en su tendencia a universalizar inmediatamente su producción de conceptos, a formular leyes generales que valen para todas las sociedades, todas las épocas, todos los individuos. Así como se habla de el intercambio de las mujeres, la diferencia de los sexos, el orden simbólico inconsciente, el deseo, el goce, la cultura, la historia, categorías que no tienen sentido en absoluto, más que en la heterosexualidad o en un pensamiento que produce la diferencia de los sexos como dogmas filosófico y político. Esa tendencia a la universalidad, que yo creo que este tema de la universalidad es parte de lo que le inquieta a Jaime, ¿no? No caer en universales. Y es justo lo que están acá cuestionando. Esta tendencia a la universalidad tiene como consecuencia que el pensamiento heterosexual es incapaz de concebir una cultura, una sociedad en que la heterosexualidad no ordenara no solo todas las relaciones humanas, sino su producción de conceptos al mismo tiempo que todos los procesos que escapan a la conciencia. Y sobre la diferencia. En efecto, la sociedad heterosexual está fundada sobre la necesidad del otro diferente en todos los niveles. No puede funcionar sin este concepto ni económica, ni simbólica, ni lingüística, ni políticamente. Esta necesidad del otro diferente es una necesidad ontológica para todo el conglomerado de ciencias y disciplinas que yo llamo el pensamiento heterosexual. Ahora bien, ¿qué es el otro diferente sino el dominado? Porque la sociedad heterosexual no es la sociedad que oprime solamente a las lesbianas y los gays, oprime a muchos otros diferentes, a todas las mujeres y numerosas categorías de hombres, a todos los que están en la situación de dominados, porque constituir una diferencia y controlarla es un acto de poder, ya que es un acto esencialmente normativo. Cada cual intenta presentar al otro como diferente, pero no todo el mundo lo consigue. Hay que ser socialmente dominante para lograrlo. Entonces, la cuestión con esto es que si ven la insistencia en la crítica del psicoanálisis tiene que ver con los efectos del poder, con que desde un privilegio es que se puede nombrar a otros. Todos intentamos como producir otredades, pues, y todos intentamos ejercer fuerza. No todos lo logramos. Y entonces la crítica justamente va hacia allá y también la crítica va hacia la idea de un contrato social que está marcado por el género. Justamente que tú no puedes decidir o puedes decidir solo hasta cierto punto sobre si quieres reproducirte o no, por ejemplo. Y entonces que en ese sentido es que ella va a decir que hay ciertas corporalidades que rompen con ese contrato. Y ahí es donde entra el tema de las lesbianas. Pero no solo de las lesbianas. Entonces, hay un libro y ya es la recomendación que les iba a hacer. Les iba a leer un pedacito, pero no me da tiempo. Se los recomiendo porque además es un libro muy, muy fuerte de leer. También tiene un par de testimonios. Ahora digo cómo se llama. Tiene un par de testimonios sobre la violación, sobre el hecho de vivir una violación.
Es de Virginie Despentes. Se los voy a escribir en el chat. Yo lo encontré hace como un año en no en el sótano, no. Este libro era medio inhallable hace un tiempo, pero como que lo reeditaron, lo encontré en El Péndulo hace como un año, probablemente otra vez se consigue. Y es un libro que justamente Virginie Despentes escribe sobre todas esas mujeres que no se ajustan a la categoría de, digamos, de la mujer deseable para la norma heterosexual. Les voy a leer nada más uno o dos parrafitos. El primer apartado se llama Tenientas corruptas. Escribo desde la fealdad, dice Virginie Despentes. Escribo desde la fealdad y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las mal folladas, las infollables, las histéricas, las taradas, todas las excluidas del gran mercado de la buena chica. Y empiezo por aquí para que la cosa quede clara. No me disculpo de nada ni vengo a quejarme. No cambiaría mi lugar por ningún otro porque ser Virginie Despentes me parece un asunto más interesante que ningún otro. Me parece formidable que haya también mujeres a las que les guste seducir, que sepan seducir y otras que sepan casarse. Que haya mujeres que huelan a sexo y otras a la merienda de los niños que salen del colegio. Formidable también que las haya muy dulces, otras contentas con su feminidad, que las haya jóvenes, muy guapas, otras coquetas y radiantes. Francamente me alegro por todas a las que les convienen las cosas tal y como son. Lo digo sin la menor ironía, simplemente yo no formo parte de ellas. Seguramente yo no escribiría lo que escribo si fuera guapa, tan guapa como para cambiar la actitud de todos los hombres con los que me cruzo. Yo hablo como proletaria de la feminidad, desde aquí hablé hasta ahora y desde aquí vuelvo a empezar hoy. Cuando estaba en el paro no sentía vergüenza alguna de ser una paria, solo rabia. Siento lo mismo como mujer. No siento ni ninguna vergüenza de no ser una tía buena. Sin embargo, como chica por la que los hombres se interesan poco, estoy rabiosa mientras todos me explican que ni siquiera debería estar ahí. Pero siempre hemos existido, aunque nunca se hable de nosotras en las novelas de hombres que solo imaginen mujeres con las que querrían acostarse. Siempre hemos existido, pero nunca hemos hablado. Incluso hoy que las mujeres publican muchas novelas, raramente encontramos personajes femeninos cuyo aspecto físico sea desagradable o mediocre, incapaces de amar a los hombres o de ser amadas. Al contrario, a las heroínas de la literatura contemporánea, y este es un libro del 2006, les gustan los hombres, los encuentran fácilmente, se acuestan con ellos en 2 capítulos, se corren en 4 líneas y a todas les gusta el sexo. La figura de la desgraciada de la feminidad me resulta más que simpática, es esencial, del mismo modo que la figura del perdedor social, económico o político. Pero sí, bueno, se alarga, pero ella justamente habla desde el margen de las normas de cómo deberían ser los cuerpos femeninos. Y desde ese margen, por ejemplo, da testimonio de cómo aún esas mujeres proletarias, dice ella, de la feminidad, como a ella le pasó, son utilizadas, son excluidas, son violadas. Ella cuenta una anécdota muy fuerte de una violación que le ocurrió en los años 90, andando en Francia. Entonces, es un libro que vale mucho la pena leer, no es un libro teórico, aunque por ahí se cuela justamente ella tratar de pensar cómo en el orden social, y este libro, digo, es del 2006, aún los cuerpos que aparentemente no importan, de todas maneras son cuerpos abusados sexualmente. Entonces es un libro, se lee rápido en cuanto a que es hasta cierto punto ameno, está lleno de ironías y todo, pero también es un libro muy fuerte donde uno se detiene
en un fragmento durante horas. Por este tema de dar testimonio de la violencia que se vive en los márgenes de la feminidad estereotipada. Reflexiona sobre cómo el porno, porque ella habla un poco del porno, bueno, habla bastante del porno, cómo el porno pone en escena justo esa disparidad de poder entre el hombre y la mujer. Y ella cuenta cómo por ejemplo, ella así como Blancanieves, aún en el momento de ser violada, que traía un cúter en las ropas, lejos de pensar en utilizarlo para atacar, o sea, justo había sido producida a lo largo de toda su vida, como muchísimas chicas, como un cuerpo vulnerable, y que nunca se le pasó por la cabeza que podía utilizar el cúter para defenderse. Antes bien, estaba preocupada de que los violadores no encontraran el cúter para que no lo usaran contra ella. Entonces, a lo mejor puede tener algo que ver con porque además dice que de alguna manera las normas lo que hacen es prepararla a una siempre para ser violada. Es en el proyecto mismo de la violación, era el proyecto mismo de la violación lo que hacía de mí una mujer, alguien esencialmente vulnerable. Se domestica a las niñas para que nunca hagan daño a los hombres, y las mujeres las llaman al orden cada que se saltan esta regla. Que esa es justo de la que habla Monique Witting. O sea, la mujer como una parte del orden heterosexual, y por eso es que ella piensa en esas que se pueden considerar desertoras de la categoría patriarcal de mujer, justamente para hacer estallar el engranaje. Pero bueno. Eso